En las cárceles rusas no hay forma de evitar peleas y los conflictos. Hay que tener en cuenta que muchos hombres hechos y derechos se han visto frenados en su evolución. Tener 25 años y ser condenado a 10 años de prisión es una fuente de estrés constante para esas personas, pues están perdiendo los mejores años de su vida entre rejas. Tampoco faltan quienes se consideran machos alfa y quieren ponerse por encima de los demás, demostrar que son más fuertes, o simplemente son problemáticos y les gusta buscar bronca. En la cárcel se reúnen colectivos de todo tipo, incluidos los dementes o psíquicamente inestables. Por eso, las peleas pueden surgir incluso por la cuestión más insignificante. Incluso cuando se está metido de lleno en la casta de los generales, y cuando los luchadores más fuertes de prisión te temen, aún así, ocasionalmente siguen surgiendo conflictos. Se trata de raros intentos de ponerte a prueba, para ver si denotas flaqueza y así destronarte. Como si de una manada de animales se tratara, los machos se mantienen cerca del líder, probando a veces el terreno por si acaso aquel pueda perder. Los enfrentamientos menos esperados suelen surgir en los baños y en las zonas de televisores. Incluso la discusión más banal puede originar una pelea. Así, por ejemplo, en una celda, un recluso se queja del tiempo y dice algo del estilo: «Empieza a hacer un poco de frío, la temperatura está subiendo». Otro recluso educadamente le corrige: «Con el frío la temperatura desciende». Y aquel con el grito de «¿Qué? ¿Eres el más listo?», el agitador empieza a propinarle una tremenda paliza. Y solo con el esfuerzo colectivo, dándole con una tubería en la cabeza, consiguieron apartarlo de aquel tipo. Otra situación es cuando algunas personas son excesivamente ruidosas, y cuando se les pide elegantemente que no alcen tanto la voz, parece que se ponen a gritar aún más en tu cara, exclamando: «Aquí todos somos iguales, y no eres quien para llamarme la atención». La pelea ya está servida. Así, de la nada. Y no penséis que gente así solo se ensañan con los débiles. A los locos y dementes eso les da igual. Un expresidiario ruso, maestro del boxeo en tiempos pasados, robusto, de 1,90 m de altura, pareciera, ¿quién sería tan estúpido de enfrentarse con él? Y más teniendo en cuenta que se comporta con educación. Pero sin embargo, él tampoco se libra de tales situaciones. Cuenta en su blog como una vez en los baños estaba educadamente esperando a que un enclenque terminara de asearse en el lavadero. Además, se encontraba a 2 metros de distancia de aquel, cuando de repente se da la vuelta y le grita: «¡Toma! ¡Aséate de una puta vez, pero no me estés quemando con la mirada!». El tipo le propuso calmarse y disculparse por calentarse con él, pero lejos de hacerlo, lo que hizo fue sacar un puñal del tobillo y lanzarse contra él para apuñalarlo. ¿Qué hubiera pasado si en su lugar hubiera estado otro recluso? Por suerte, el boxeador con su experiencia pudo esquivarlo y lo mandó al suelo de un izquierdazo. Enseguida rompieron los policías y le rompieron las 2 manos con las porras por haber cogido el cuchillo. Lo peor es que sabía perfectamente lo que le esperaba: 15 años más de prisión y la correspondiente paliza por parte de los policías. Pero es inevitable. Aquí se junta el aburrimiento con el estrés y la impotencia. Y situaciones así se dan decenas de veces al cabo del año. Por eso en las cárceles rusas los conflictos son inevitables, pero no es recomendable ser la parte que las inicia. Me preguntaréis, si este tipo de cosas les pasa a los tipos duros, ¿qué es entonces de los más débiles? Bueno, pues ellos en caso de conflicto no hacen nada, soportan insultos o humillaciones, incluso palizas. Precisamente en este tipo de situaciones entran en juego los pañatia o los saberes, que permiten que la vida en la cárcel pueda funcionar. Porque si el débil fue agredido sin justa causa, los generales buscarán una solución, pero no siempre pasa así. Hay zonas o incluso prisiones enteras que por una u otra causa han renunciado a los pañatia. Se dice que entonces en esas zonas rige el bespredel, que traducido del ruso significa sin límite, donde los débiles son golpeados y extorsionados año tras año. Así son las cosas en las cárceles rusas. No os voy a engañar, Rusia es un país muy poco o nada garantista con los derechos fundamentales. Normalmente el lema del alcaide de las prisiones clásicas es: haz lo que quieras pero no lo mates. Todo debe ser silencioso para no levantar ruido ante la fiscalía. A menudo los policías son mucho más peligrosos que el más despiadado de los presos. En este vídeo, grabado por un héroe anónimo que permitió la denuncia de los hechos, se ve las torturas a las que son sometidos los presos que no caen en gracia a los funcionarios de prisiones. En este caso, el preso se disponía a elevar una queja ante el Ministerio Fiscal por violaciones flagrantes de sus derechos humanos, y así,
Lo desincentivaban los policías en sus ideas. El caso acabó tan solo con el despido del alcaide. Ningún tipo de responsabilidad penal o civil de ninguno de los imputados. Tampoco se conoce que fue el prisionero o si sigue con vida tras la denuncia. Este otro prisionero fue castigado por negarse a inscribirse como voluntario en los trabajos de mantenimiento de su centro penitenciario. No quiero mostrar más de lo estrictamente necesario para arrojar luz sobre estas conductas intolerables, pero os aseguro que he visto imágenes bastante peores. Algo de consuelo es que por lo menos hay zonas concretas en las que no pasa esto, o por lo menos no de forma tan flagrante. Sin perjuicio de que volvamos a conocer otros aspectos de cómo se desarrolla la vida en las prisiones clásicas, creo que es buen momento para introducir las prisiones modernas. Las prisiones modernas se distinguen de las clásicas porque fueron creadas en tiempos de Rusia y no de la Unión Soviética. Este es el caso del Delfín Negro, que pese a su amigable nombre, es un auténtico infierno. Es una de las prisiones más antiguas de Rusia, pero solo a partir del año 2000 comenzó a funcionar como una prisión y no como un centro de trabajos forzosos. Ha sido profundamente modernizada y actualmente vienen a parar aquí lo peor de lo peor. Solo aquellos que tengan sentencia de prisión de por vida vienen al Delfín Negro. Aquellos que cometieron delitos más allá de lo despreciable, como por ejemplo canibalismo, asesinos en serie, terroristas, sádicos torturadores y perturbados mentales. A diferencia de las prisiones anteriores, aquí cada recluso vive separadamente, en celdas de 1 a 2 personas como máximo. Esta es la apariencia que tiene: un inodoro, un lavadero, un espejo, una silla y una mesa, una ventana separada por las rejas, una litera idealmente ordenada y también hay un cajón. Esta y todas las celdas están equipadas con cámaras de vigilancia que cubren los 360 grados de la habitación, que registran grabación de audio y se mantienen en funcionamiento las 24 horas al día. Además hay sensores de movimiento y ubicación del espacio, de forma que si un sujeto se sale del perímetro que tiene asignado, inmediatamente saltan los sistemas de alarma. Toda esta información se guarda en un servidor encriptado por un periodo de 1 mes. Robarla o interferir en ella es imposible. No me preguntéis qué han hecho los policías para que un asesino en serie o un terrorista sea tan dócil de repente, pero sí os puedo contar que aquí se utilizan más los castigos psicológicos que los corporales. Estar 22 horas y media al día en una celda de 4 metros cuadrados sin poder salir más que 1 hora y media al día en una zona de paseo que es tan solo un poco más grande que su celda, y sin mayor contacto social que el recluso con el que convive durante los años de toda una vida, es un castigo psicológico que pocos pueden resistir. Una de las funciones de esas cámaras de seguridad es precisamente evitar que los reclusos acaben suicidándose, y asegurarse de que cumplen íntegramente su castigo durante décadas y décadas y décadas. Así de severo es el sistema penitenciario ruso. Las medidas de seguridad aquí son extremas. Se come dentro de la celda, y solo lo necesario para no morir de hambre. El traslado de los prisioneros al pozo de paseo se realiza por 4 agentes de seguridad y un perro diestrado para reaccionar solo ante los presos. Los traslados se realizan en posición de seguridad invertida y además se les venda los ojos fuera de su celda para que no puedan aprender y memorizar la estructura de la prisión, eliminando la más mínima posibilidad de fuga. Las esposas solo se quitan una vez el recluso está enjaulado. Ningún preso ha conseguido escapar nunca de aquí. A los reclusos enfermos se les atiende debidamente. Eventualmente se realiza un chequeo médico de oficio para comprobar su estado. Los reclusos siempre se encuentran en posición de seguridad con las manos en alto y en presencia de agentes de seguridad. Asimismo, todos los presos tienen derecho a una ducha semanal, siempre supervisada por funcionarios de prisiones, y a diferencia de las cárceles clásicas, nunca de forma colectiva. Sin embargo, hay reclusos que se mantienen aislados y por su especialmente alta peligrosidad tienen prohibido disfrutar del derecho de tener compañeros de celda. Este es el caso del recluso Nikolai Vladimir Nikolaevich, nacido en 1959 y condenado a muerte en 1997, quedando sustituida su pena por prisión permanente por abolirse la pena de muerte en 1999.
Su ficha técnica dice lo siguiente: asesinato con alevosía y ensañamiento de 2 personas bajo los efectos del alcohol, descuartizamiento de los cuerpos y su consumo como alimento. En una entrevista, cuenta cómo sucedieron los hechos. Nicolai y su amigo estaban bebiendo, cuando tuvieron una discusión y su amigo le golpeó. Nicolai afirma que no tenía intención de matar a su compañero, pero así sucedió a causa del puñetazo que le propinó en la cara. No sabía que estaba muerto. Pensé que estaba vivo, así que lo subí a mi casa al 4º piso. Lo empujé y le di bofetadas intentando despertarlo, pero no reaccionaba, y entendí que había muerto. Así que empecé a descuartizarle. ¿Para qué?, pregunta el periodista. ¿Qué si no iba a hacer con el cuerpo? Quería sacarlo y enterrarlo. ¿Y qué sucedió después? Nada. Ahí, mientras lo estaba descuartizando, se me ocurrió probarlo. ¿Cómo, se lo comió crudo? No, hombre. Lo cogí y le corté un trozo de nalga y lo cocí en la olla. Y luego lo probé y no me gustó, así que decidí freírlo a ver qué tal. Lo freí y, bueno, más o menos estaba bueno. ¿Y qué pasó después? Después se me ocurrió ofrecerlo a un amigo. ¿Pero él sabía lo que...? No lo sabía. Le dije que era carne de caballo. Él se lo llevó a su casa y su mujer preparó unos raviolis con esa carne. Le dio de comer a sus hijos y ella también lo comió. ¿No les dio asco comérselo? Es que no lo sabían, solo se enteraron en el juicio. ¿Cuánto tiempo lleva usted en prisión? Yo creo que van ya 28 años. Algunos reclusos me han contado que preferirían 1000 veces la pena de muerte, por cuanto vivir aquí es un sufrimiento sin fin. ¿Qué opina usted? Yo pienso lo mismo. Mejor que te fusilen y ya. O que te dejen elegir la condena, si pena de muerte o fusilamiento. Quien quiera sufrir, que sufra aquí cada día. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta y queréis que continúe con esta serie, dejadme un hashtag en los comentarios diciendo parte 3 y procuraré subir la siguiente parte. Hasta luego, adiós.